Damos gracias al Señor y le damos la bienvenida a nuestro pastor José Recino. Pastor, gracias por estar con nosotros. Le entregamos este tiempo, bendecimos su vida y estamos contentos de tenerlo en esta mañana con nosotros. Buenos días, pastor. Amén. Gracias, gracias, hermana Iliana. Bendiciones a todas las que están conectadas, aquellas que puedo ver. eh, pues gracias a Dios que eh, se perfuman en la mañana, se peinan, se maquillan, porque pues a veces es poco problemático para ustedes, ¿no? Pero nosotros lo entendemos perfectamente bien y, y nos da mucho gusto, hermana, nos da mucho gusto que ustedes puedan conectarse y saber que pues un día como hoy tienen la bendición de poder estar eh, intercediendo y orando en la casa de Dios, porque este lugar se transforma también se transforma en un altar del Señor. Desde el momento que ustedes deciden conectarse, deciden orar, deciden buscar el rostro del Señor, este lugar se convierte en un lugar, en un altar donde podemos adorar a Dios, donde podemos orar, escuchar su palabra. Así que es un altar digital. Yo quiero compartir en esta mañana un- una palabra que yo sé que le va a ser de mucha bendición. Quiero invitarle que si tiene su Biblia ahí o si quiere en su teléfono buscarla, dice Efesios capítulo 2 versos 4 y 5. Voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia han sido salvados. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de conectarnos en esta preciosa mañana. Gracias por cada una de las hermanas y hermanos también que ven a bien, Señor. Mañana a mañana, conectarse, estar este tiempo de intimidad, de búsqueda, de entrega, Señor, de sacar estos minutos, Señor, este momento en la mañana para estar en tu presencia. Hoy te pedimos que tu palabra sea de bendición, traiga una palabra de aliento a cada corazón, Señor. Que seas tú el que ministres a nuestras vidas. Señor, solo tú sabes las cosas que vamos a vivir en este día. Y Señor, estamos en tus manos, estamos, Señor, protegidos, Señor, bajo el vallado de tu presencia. Y por eso sabemos que independientemente de lo que pueda pasar, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, gracias por esta mañana. Bendecimos esta palabra en el corazón de tus hermanos, de tus hijos, Señor. Y sobre todo a ti te damos todo el honor y toda la gloria. Amén y amén. Mire, el verso es interesante porque el verso empieza con una conjunción, con una expresión que dice, pero Dios. Y ese es el tema de esta mañana. Este es el tema de esta pequeña reflexión. Pero Dios, si usted debe de recordarse algo en esta mañana, independientemente de lo que pueda pasar, independientemente de lo que le haya pasado o independientemente de lo que pueda vivir, usted debe de recordarse de esta expresión. Pero Dios, es importante entenderlo. El, eh, en nuestra lengua castellana, esa conjunción es una conjunción adversativa para contraponer a un concepto a otro que es totalmente distinto o ampliativo del anterior. Es decir, que lo que se va a hablar cuando usted encuentra un pero especialmente pero Dios, es que esa conjunción es algo que va a ser distinto a lo que ya ha sucedido, pero en Dios va a ser muy ampliativo, va a ser muy poderoso. Por ejemplo, cuando
A mí me han preguntado muchas personas y amigos y aún algunos miembros que me han dicho, pastor, ¿qué es lo que más ha disfrutado usted del ministerio? Yo les he respondido, ver los caos, las calamidades de los hermanos. Eso es lo que más disfruto. Pero quiero que me entienda, ¿verdad? Porque nuestros caos, nuestras calamidades, nuestros fracasos, nuestras metidas de pata son la mejor oportunidad para ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es que yo lo disfruto. Las maravillas, amados hermanos, que el Señor hace a partir del desorden que constantemente nosotros nos encontramos es glorioso. Ver a Dios obrar, ver a Dios intervenir en su problema, en su necesidad, en su adversidad, en su enfermedad. Ver a Dios obrar es maravilloso. Ahora, lo que nos cuesta entender es que este problema ha sido así desde el principio. Por ejemplo, Génesis, usted se recuerda estos versos, usted y yo muchas veces nos memorizamos. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es una afirmación, aquí no explica de dónde viene Dios, simplemente establece, y por fe usted y yo lo tenemos que creer, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, en hebreo, el versículo 2 continúa diciendo y usa dos palabras que en el original hebreo dicen, escuche bien, son dos palabras que en hebreo son bien interesantes. Hablan de un tohuv ba bohuv. Es decir, el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Tohuv ba bahuv, así se dice en hebreo. Bueno, yo no lo sé decir bien porque no sé hebreo, pero yo estoy diciéndole lo que significan esas dos palabras. La versión nueva internacional dice que la tierra era un caos total. Se lee el versículo 2, dice que la versión era un caos total. Y el profeta Isaías también lo describe de esta manera. Escuche cómo dice el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 18. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Wow. Yo soy el Señor y no hay ningún otro Dios. Aquí literalmente lo que está diciendo es que Dios creó los cielos y la tierra y no los creó en vano. No los creó para dejarlos en tohu bohu, no, sino que la creó para ser habitada, no para dejarla vacía, no para dejarla desordenada, porque Él es el Señor y Él tiene el poder para hacerlo y para lograrlo. Y usted por fe cree eso. Ahora bien, si Isaías dice que no la creó, Dios no creó la tierra para dejarla en un tohu bajú, como dice el versículo 2. Realmente, ¿qué es lo que quiere decir la escritura? Ahora, mire, al igual que muchos estudiosos, muchos eruditos de la Biblia, yo también creo que entre Génesis 1 y versículo 2 parece que hubo un evento descrito allá en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. No vamos a ir allá, pero ahí se lee que un arcángel llamado Lucifer se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Cuando usted lee los dos pasajes de Isaías 14 y Ezequiel 28. Eh, y no solo se fue solo, con él se fue un tercio de la población de Los Ángeles que lo siguieron en su rebelión. Este llegó a la tierra, eso es lo que dicen algunos eruditos, que llegó a la tierra donde se convirtió en el Dios de este mundo. Y tan grande fue el impacto de su rebelión que en sentido figurado es como que el cielo azotó la tierra, que aún los mismos eruditos creen que provocó la inclinación del eje terrestre y dio inicio a la edad de hielo.
era algo prehistórico. Pero bueno, esto es una teoría, ¿no? Pero fíjese, desde el principio de los tiempos vemos un panorama desolador, vemos un panorama oscuro, vemos un caos donde todo estaba desordenado y vacío. Pero las escrituras continúan diciendo que cuando Dios dijo, hágase la luz, el verso 3, lo que antes estaba desordenado y vacío comenzó a transformarse en algo increíblemente maravilloso. Es decir, que el único que tenía poder para transformar ese desorden en luz, esa oscuridad en luz, era Dios. Dios dijo, hágase la luz. Y esta maravillosa y asombrosa tierra que habitamos antes de llegar el pecado, antes de que el pecado entrara en el hombre, ¿verdad? Dios mismo la transformó en un jardín llamado Edén. Ahora escúcheme, por favor. Dios no solo transformó el mundo que nos rodea, Dios no solo transformó lo que estaba desordenado y vacío, lo que estaba en un caos, sino que también Él tiene el poder para transformar el mundo en que vivimos y el mundo que llevamos por dentro. Por eso es que Efesios 2.1 dice, cuando usted empieza a leer el capítulo 2 de Efesios, del versículo que leímos, dice, que nosotros estábamos desordenados y vacíos, muertos, hundidos en el pecado. Caminábamos sin Dios, sin luz, sin paz y sin esperanza. Pero según los versículos 4 y 5 que leímos al principio, tal como lo hizo en la creación, al principio Dios intervino, Dios nos dio vida. Voy a volverlos a leer ahí porque a mí me parecen maravillosos estos versos. Dice, pero Dios, aleluya, gloria a Dios. Después de que estábamos desordenados, después de que estábamos vacíos, después que íbamos rumbo a una condenación, después de que ya no había esperanza para nosotros, después de que nuestra vida estaba un desastre, estaba hundida en la calamidad y hecha un caos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué glorioso, hermanos, qué glorioso. Quizá usted se sienta que su mundo hoy se está tambaleando, que vive en el frío abrasador de una era glacial, que está oscuro, que hay una oscuridad que le rodea y abunda. Tal vez anoche se acostó pensando en los problemas que no ha podido resolver, en las situaciones que le están afligiendo, en las calamidades que vive su matrimonio, vive su hogar o vive alguno de sus hijos. Tal vez usted se acostó pensando en esa enfermedad que no hay forma de que se erradique de su cuerpo. Quizás su matrimonio está hecho un caos, o su vida está totalmente desordenada y vacía, o su familia o sus hijos están metidos en un lío que nadie los puede sacar. Escúcheme, por favor. Si usted está mal, quiero decirle que las palabras que marcarán la diferencia en su vida también son, pero Dios, pero Dios. Pero Dios va a intervenir. Gloria al Señor. Mire, cuando Abraham y su esposa Sara llegaron a la región del Negev, dice la Biblia que Abimelech vio que Sara era muy hermosa, era una linda mujer y la deseó. Y Abraham tuvo tanto miedo, el sinvergüenza, que Abimelech lo matara. Y mire lo que, lo que dice Abraham. Mire lo que hace este sinvergüenza. Versículo 3 del capítulo 20. Versículo 2 del capítulo 20. Y dijo Abraham de Sara su mujer. Lo está diciendo en frente de Abimelech. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Mire, para que no lo maten, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Sí, es decir, que no le importó por salvar su pellejo. No le importó que a Sara la tomaran en el harén del rey Abimelech y hubiera una separación matrimonial. Y escúcheme, observe el verso 3. El verso 3 es maravilloso. Pero Dios, aleluya, cuando Dios interviene en nuestros errores, en nuestras mentiras, en nuestros fracasos, en todas las metidas de pata que hacemos. Mire, pero Dios
Vino Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual está, esta tiene marido. Wow. Pero Dios, Abraham cometió un grave error, hermanos. Puso su matrimonio en riesgo. Pero Dios intervino de forma inesperada. Pero Dios intervino de forma impredecible, de una manera maravillosa, milagrosa, y lo rescató a ambos. Wow, mire que Dios sabe sacarnos en nuestras metidas de pata. ¿Sabe, hermanos? Hay algunos hermanos que me dicen, mi esposa no me entiende. Y hay algunas hermanas que son más atrevidas y me dicen, mi marido es un tonto, es un idiota, pastor. Mi matrimonio es un desastre. ¿Qué hago, pastor? Yo escucho muchas historias y a la verdad les digo, no sé, no tengo idea. Pero Dios de alguna manera va a intervenir. Pero Dios de alguna forma le va a ayudar. No sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero lo conozco. Dios encontrará la forma de resolverlo, pero Dios va a entrar en escena, Dios va a intervenir y se va a glorificar y usted, su matrimonio va a ser restaurado, su problema va a ser resuelto, su sanidad va a llegar. Es decir, que Dios sabe intervenir, pero Dios cambia y hace la diferencia. Mira esta escritura en Génesis capítulo 31, versos 6 y 7. Leo de la versión nueva internacional. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. Jacob está hablando con sus dos esposas, sus dos concubinas y sus dos hijos y todos sus hijos. Dice, ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado. Es decir, Labán me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. Y observe, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Wow, aquí aparece otro, pero Dios, ¿cómo, pastor, usted no puede ver que Dios es maravilloso? Claro que sí, Él interviene. Él interviene manifestando su gloria. Si a alguien le encanta manifestar su gloria en medio de nuestros desastres y en medio de nuestros caos, es Dios. Y escúcheme, yo sé que hay problemas entre los familiares políticos. Y muchas veces esos problemas tal vez ocupan el primer lugar de las dificultades de los matrimonios. Esos problemas políticos con la suegra, con los cuñados, con los familiares de ella o de él. Y muchos a veces me han dicho, parece que no podemos contentar a ninguno de los dos lados. Parece que siempre hay problemas con el lado de la mujer, el lado del marido. ¿Qué vamos a hacer? Y yo le digo, no tengo ni idea, no sé. Pero Dios, escúcheme, que usó la prueba de Jacob con Labán para transformarlo de un Jacob que era un tramposo a un Israel que peleó con Dios para ser gobernado por él mismo, él es el que tiene la respuesta. Escúcheme, por favor. En su lecho de muerte, Jacob sin duda recordó su propio engaño, que cuando él reúne a todos sus hijos, allá en el capítulo 49 de Génesis, tal vez consciente de que su tiempo para influir positivamente en ellos ya se había agotado y había resignación, él dijo estas palabras en Génesis capítulo 48, verso 21. Finalmente Israel le dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Pero Dios, no se le olvide, pero Dios va a intervenir, pero Dios va a traer la solución, pero Dios es el único que tiene el poder. A mí hay algunos padres que me han preguntado, ¿qué puedo hacer, pastor, por mi hijo? Es como que no existiera ya en mi vida. Cometí tantos errores al criarlos. ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, no sé, pero Dios estará con él. Como estuvo con los hijos de Jacob, para llevarlos a la tierra de sus padres, para que de alguna manera ellos volvieran nuevamente a casa.
así también Dios va a intervenir. Pero Dios va a intervenir en la vida de su hijo y lo va a traer a casa y va a hacer el milagro y va a traer contentamiento y va a haber una reconciliación porque el Dios que interviene es el único que tiene el poder para hacer milagros. Mire, hablando de la vida de José, tras ser arrojado a un pozo por sus propios hermanos, que intentaron matarlo, que lo odiaban y lo odiaban hasta el fin. Lo vendieron después. José fue vendido como un esclavo, fue abandonado por su propia familia y José perdió toda esperanza. José sabía que posiblemente nunca más iba a volver a ver a su padre. Usted sabe la historia. José llegó a la casa de Potifar como un esclavo y Dios lo usó y Dios lo prosperó. Y cuando todas las cosas parecían que iban viento en popa, parecía que todo iba bien, el diablo vuelve a aparecer y por ahí se mete en un lío en la vida de José, porque lo acusa por la mujer de Potifar, lo acusa de ser un violador, de haberle atacado, de haber sido agredida por José y finalmente José termina en la cárcel. No sabemos cuántos años específicamente José estuvo en la cárcel, pero él sufrió mucho. Finalmente él sale de la cárcel. Usted sabe la historia. Ahora el faraón tiene dos sueños que nadie los puede interpretar y José los interpreta. José le da la solución. Y por esa gloriosa experiencia de José, Dios lo hace. Usa a Faraón para que lo haga gobernador de todo Egipto. Y allá está José, hermanos, gobernando todo Egipto. Han pasado los 7 años de prosperidad, de abundancia, y vienen 7 años de calamidad, donde esos 7 años empiezan a consumir toda la abundancia. Sin embargo, Dios le había revelado a José cómo manejar la tierra de Egipto. Y por allá viene, de momento se da cuenta que vienen y ve a aquellos sinvergüenzas venir, años después, a buscar alimento. Si soy yo y si es usted, nos dan ganas de vengarnos, nos dan ganas de matarlos, de destruirlos a esos sinvergüenzas. Esos sinvergüenzas no merecían nada. Sin embargo, durante todos los años, porque mire, si algo hacen las tragedias, los problemas, las dificultades, las adversidades que pasamos, las pruebas difíciles que nos tocan pasar, si algo hacen esas cosas es transformar nuestro carácter. Y Dios tenía que lidiar con el carácter de José. Así que no, si usted ha pasado si alguna sinvergüenza o algún sinvergüenza le ha causado daño, es porque Dios quiere tratar con su carácter. Dios quiere hacer algo en su vida para que le pase lo que le pase a José. El corazón de José estaba, amados, estaba ya totalmente transformado. Y observe lo que dice Génesis capítulo 50, verso 20. Es verdad, le dice José a sus hermanos, que ustedes pensaron hacerme mal. Y aparece otra vez. Pero Dios, aleluya, transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pero Dios intervino en la vida de José. Pero Dios lo sacó de la esclavitud. Pero Dios lo sacó de la cárcel. Pero Dios lo llevó a ser gobernador. Pero Dios transformó toda su esfera, todo su ambiente. Pero Dios transformó su corazón para que estuviera preparado y poder perdonar a sus hermanos. Pero Dios se glorificó. De momento usted ha dicho, todos están en mi contra, incluso mi propia familia. ¿Qué hago? Yo le puedo decir, no sé. Pero así como Dios estuvo con José, Dios estará con usted. Pero Dios va a intervenir. Dios va a intervenir en ese problema. Dios, usted tiene que tener fe que Dios va a hacer la obra que Él tiene que hacer. Hay otro pasaje ahí muy maravilloso en Jueces, capítulo 15, versículo 19. Observe, mire cómo empieza. Pero Dios abrió la hondada que hay en Lejí y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó por eso el manantial que todavía hoy
está en Lejí, se llama Enancore. Es decir, que después de que Sansón mató con una quijada a más de 1000 filisteos, Sansón estaba débil, Sansón tenía sed, no tenía muchas fuerzas. Pensó que iba a morir, pero el verso dice, pero Dios abrió la hondonada que hay en Lejí, y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Tal vez usted esté diciendo, me siento espiritualmente seco, vengo a la iglesia y no siento nada. Oro y me siento seca. Estudio la palabra y no siento nada. Me siento vacío. ¿Qué estoy haciendo mal? No lo sé. Pero Dios va a escuchar su oración. Pero Dios le dará una nueva esperanza. Pero Dios le dará nueva vida. Quizá como lo hizo con Sansón, de la manera menos esperada, Dios va a intervenir. Pero Dios va a hacer el milagro. Y esas son experiencias que usted y yo las tenemos que tener en el corazón. Pero Dios no lo va a desamparar. Pero Dios le va a proveer. Pero Dios lo va a proteger. Pero Dios le va a sanar. Pero Dios va a intervenir. Pero Dios va a resolver ese problema difícil. Pero Dios, que el día de hoy quede grabada en su corazón. Pero Dios, pero Dios, pero Dios va a intervenir en su vida. Un último pasaje y con eso terminamos, para que se vaya contenta y contento a trabajar, para que empiece las tareas de un nuevo día con gozo y alegría, para que usted piense que aunque cualquier cosa pueda aparecer a la vuelta de la esquina, usted diga, pero Dios va a intervenir, pero Dios está conmigo, pero Dios se va a glorificar. Mire este pasaje. Saúl era rey de Israel. Sabía que en realidad era David que tenía la unción de Dios para reinar. Por consiguiente, Saúl intentó quitarle la vida a David muchas veces. Lo persiguió. Por 20 años este hombre estuvo persiguiendo al pobre David, al pobre pastor de ovejas. Entró un celo en su corazón, un demonio empezó a afligirlo y entró en persecución porque quería matar a David. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 14. Observe. David se estableció en los refugios del desierto porque venía huyendo de David, de Saúl. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos ceros del Sif. Día tras día Saúl lo buscaba. Pero Dios, pero Dios no lo entregó en sus manos. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso. Pero Dios. La próxima vez que alguien le diga, estás frita, ya no hay salida. No, no, no. Pero Dios va a intervenir. Pero Dios, el Dios que usted le sirve, el Dios que usted le alaba, el Dios que es poderoso y glorioso. Pero Dios va a intervenir. No sé, mi amada hermana, mi amado hermano, en qué problema, en qué pecado, en qué tentación, en qué prueba. Ese Saúl que usted lleva adentro, que intenta atraparle y destruirle. Tal vez usted piensa que nunca podrá escapar de ello por sí misma o por sí mismo, pero Dios dice que lo va a restaurar, pero Dios le restaurará, Dios le hará más fuerte, pero Dios le afirmará, pero Dios lo establecerá, pero Dios extenderá su mano, pero Dios la levantará. Oh, pastor, usted no sabe ese Saúl que me persigue. Es una tentación muy grande, un problema increíblemente poderoso. Tal vez yo no conozca a ese Saúl que le persigue, pero el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido, escuche bien, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, aleluya. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que
puedan resistir. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, Dios es rico en misericordia. Dios está lleno de amor. Obrará en su situación si usted se lo permite. El lío en que se encuentra puede ser real. La lucha que usted tenga por delante puede ser agotadora. La prueba que enfrentará puede ser abrumadora. Ese diagnóstico que le dieron puede ser real. Es decir, usted no puede hacer mucho. Pero el mensaje aún más poderoso en esta mañana es, pero Dios, pero Dios, pero Dios se va a glorificar, pero Dios va a intervenir, pero Dios está con usted. No se le olvide que el pero Dios hace la diferencia en su vida, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo, en toda circunstancia adversa. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta una próxima. Bendiciones, hermana Ileana. Le entrego. Amén, amén. Gracias, Pastor Recino. No sé cuál es el pero de Dios para ti en este día, pero Dios es el único que puede traer orden a ese desorden que podemos estar pasando. Él es el único que puede cambiar esa oscuridad en luz. Y sabe, amados hermanos, que los peros de Dios son intervención divina. Eso es, pero Dios interviene y tenemos que tener esa certeza, esa seguridad que Dios lo hará. ¿Cómo? No le podemos decir, pero lo que sí sabemos es que Dios interviene, pero Dios te puede sanar, pero Dios te puede restaurar, pero Dios puede traerte la paz, el gozo, lo que has perdido. ¿Qué es el pero de Dios para ti en este día? Pero Dios puede cambiar ese rumbo. Dios es el único que lo puede hacer, amados hermanos, pero el poder de Dios, pero los peros de Dios son el poder, la intervención, la gracia, el favor. Mire, amados hermanos, esta palabra es hermosa porque a lo mejor muchos se estaban preguntando qué hacer, pero Dios, confiemos en Dios, porque Él es el único que puede hacer y tiene el poder, la autoridad para intervenir en nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que esa prueba difícil que usted pueda estar pasando en este día es la plataforma perfecta para que usted y yo podamos decir, pero Dios, gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Gracias, Pastor Recino, por esa hermosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Bendecimos su vida y damos gracias al Señor por hablarnos y por bendecirnos por medio de la palabra. Gloria a Jesús.